Entonces vamos a empezar con la clase. A ver, con sonido. ¿Han revisado antes temas de accesibilidad? Sí, para la creación de páginas web hemos revisado, igual para la creación de las aplicaciones web, aplicaciones para celular. Ay, buenazo, buenazo. O sea, con la Andre. Ujú. Buenazo. Sí, Súper, es buen punto de partida, ¿no? Es un poco raro que accesibilidad se maneje casi únicamente en medios digitales, ¿no? Medios interactivos, o sea, aplicaciones, web. ¿Qué pasa con la accesibilidad en los otros formatos que puede tomar el diseño gráfico? Libros, marca, póster. ¿Por qué, por qué no se lo topa? porque quizá no requiere de un conjunto o sea, como que tiene un solo objetivo que es un poco más fácil de llegar a comparación de una aplicación que puede el usuario tener un conjunto de objetivos que se logra mediante diferentes acciones. Entonces, como son muchas acciones para mejorar para que pueda realizar el objetivo, se debe pensar en la accesibilidad. Pero un póster quizás solamente lo ves si ya está, por ejemplo, impreso, entonces ya no es un objetivo mucho más difícil de llegar. Quizá. Pero ¿por qué no se trabaja póster para personas que tienen discapacidad visual? ¿O cuáles serían las recomendaciones para que un libro de texto escolar pueda ser consumido fácilmente por una persona que se encuentra dentro del espectro autista? No sé, no, la verdad no sé si no es una pregunta con respuesta, ¿no? Es más bien como una duda. Y, ajá, y una motivación, ¿no es cierto? Creo que más allá de sea cual sea como la especialidad de diseño gráfico por la que terminen decantándose, como tener siempre presente, ¿cierto? Que nuestros públicos son muy diversos. A ver, ¿quién ya terminó todos sus niveles de inglés? El Pato. Y a ver, Pato, te vamos a pedir que nos ayudes con una lectura. Vamos a entrar. Por favor, Pato. Es trampa, las palabras se mueven. Sí puedes, pero sí puedes, vamos. Todito, No, solo hasta acá. ya. Dislexia. A friend who has dyslexia. En mi cama. Ahora sí, ya, disculpe. A friend who has dyslexia. No sé cuál es la palabra. Describe. Describe to me Sí, how she experiences reading. She can read, but it takes a lot of sí. And the letters Concentration. concentration, a lot of concentration, and the letter seems to jump around. I remember reading about Stigler. Wouldn't it be possible to do it Interactively. interactively on a website with JavaScript? Sure, it would. Feel like making
of this? Or Ya ves, ya, está bien hasta ahí. Está bien hasta ahí. Creo que logramos como cachar la idea, ¿no? Lo que está diciendo aquí el autor de esta obra, tal vez como para quienes les costó como entender inglés, ¿no es cierto? Es que un amigo, una amiga, le describió cómo, cuál es la experiencia de una persona que tiene dislexia cuando intenta leer, ¿no? Entonces, este man lo que hace es utilizar JavaScript para generar una representación para las personas que no tenemos dislexia, para que podamos tener como una pequeña noción, ¿no? No sé. Para que podamos tener una pequeña noción sobre esta experiencia. ¿Alguno de ustedes tiene dislexia? ¿O conoce a alguien que tenga dislexia? No. No. Bueno. Creo que es el de mi amiga. Ujú. No conocen tampoco a nadie que tenga dislexia. Es interesante porque, claro, sabes, inclusive ahora es como mucho más común, primero como reconocer que existe este tipo de condiciones, ¿no? Pero cuando yo estudiaba en el cole, como la palabra ni siquiera existía, ¿no? Entonces también como cachar cuántas personas pueden tener distintos problemas de aprendizaje y se encuentran condicionados por un sistema que no es accesible, ¿no? Por un sistema que está basado en este caso en experiencias de lectura. Entonces es entender también desde cómo nosotros estamos diseñando para que personas con dislexia o con otro tipo de capacidades o de discapacidades pueden experimentar lo que creamos. Ejercicio número 2. Este es un formulario, ¿no? Que tiene 4 campos. Tienes que completar el email, tienes que poner 2 veces el password y tienes que incrustar un código CAPTCHA. ¿Cuántos de estos campos se encuentran en estado de error? No me quiero subir. ¿Cuántos de estos campos se encuentran en estado de error? Creo que uno. ¿Cuál? El de code. El código CAPTCHA. Ajá. Vamos a ver cómo se ve esta misma información, pero en color. ¿Cuántos están en estado de error? 4, Estos ¿no? 4 elementos, ¿no? Entonces también es un problema que basemos toda nuestra información. Oye, padre, mira Oye, quién Oli, es. estoy ahorita conversando con los chicos. Ujú. Chris. Oye, vamos a jugar con lodo. Vamos a jugar con lodo. Cómpalo. Hay 4 campos que se encuentran en estado de error, ¿no es cierto? Es un problema el que basemos también como toda nuestra comunicación únicamente en códigos cromáticos. Pasemos como de la dislexia al daltonismo. ¿Alguno tiene daltonismo o conoce alguna persona daltónica? Sí, sí conozco. Ujú. Eso es un poco más común, ¿no? Daltonismo es un poco más común. Y es raro. Uy. Es raro, pero el daltonismo afecta casi que en su totalidad a hombres, ¿no? Ah, sí, el que conozco es hombre. Las mujeres no llegan a sufrir daltonismo, los hombres sí. ¿Cómo hacemos frente a estas problemáticas? Hemos visto hasta ahora 2, ¿cierto? Daltonismo y dislexia. ¿Cómo hacemos frente a estas o a otras problemáticas inclusive? No. Reemplazamos
las letras por dibujitos. Esa puede ser una alternativa, ¿no? Esa puede ser una alternativa. Somos más evidentes en el uso textual. Ajá, como para que no se confundan en los colores. Quizá en ese ejemplo poner los igual símbolos que sean más claros al error. Ujú, ujú. Súper, súper. O sea, estas son respuestas como súper pragmáticas, ¿no? Que nos está dando la Darly, como respuestas específicas para estos dos casos específicos, ¿no? Para estos dos problemas específicos. Sin embargo, hablar de la accesibilidad y de las lógicas del diseño universal, no solamente, o sea, sí, terminan siendo como modificaciones específicas sobre los documentos que presentamos, pero van más allá de eso, ¿no? Son como una postura que podemos llegar a asumir, una postura en la que, de nuevo, como nos ponemos del lado de nuestro usuario, ¿cierto? Somos como estos defensores de los usuarios, como Trump, ¿cierto? Que defiende a los usuarios. Estamos como del lado de las personas, no del lado del producto, no del lado de la empresa necesariamente, ¿no? Asumiendo como el rol de diseñador que tiene como la capacidad de comunicar estos dos mundos. Damos un poco de estadísticas antes de continuar, para cachar también como tal vez la gravedad de la situación, ¿no? La gravedad del problema. Estos son datos de Ecuador, de primeros datos de Ecuador. Casi 500,000 personas, es como un 3% de la población del Ecuador se declara a sí mismo como discapacitado, ¿no? Contando con 3%, los ministros. incluyendo los ministros. Ajá. Pero al mismo tiempo veamos, ¿no es cierto?, que 50% de las personas que califican como discapacitados no se consideran a sí mismos como discapacitados. O sea, hay muchas personas, habemos muchas personas que podemos tener alguna discapacidad y que o no la hemos identificado o no la hemos reconocido, ¿no? Enséñame cómo se juega. ¿Cuál juego, Olivia? Abre la caja. Ah, este es un rompecabezas. Yo no, Ponga las piezas. yo no sé jugar. Después te puedo enseñar, ahorita estoy ocupado. Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, cómo estos datos mundiales y cómo se transforma de alguna manera inclusive esta cifra que veíamos de casi el 3%, ¿no? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas identifican aproximadamente 600 millones de personas con discapacidades, 600 o 650. Si en el mundo somos 6,000 millones de habitantes, eso quiere decir que aproximadamente entre un 7, 8% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, del 3% que está reconocido dentro del Consejo de Discapacidades, tomando en cuenta que es un número que debería casi doblarse, vamos como más o menos a llegar a estas cifras, ¿no? Del 7, 8%, inclusive más, muy probablemente con un déficit mayor de identificar a personas con discapacidad dentro del Ecuador que en otros lugares del planeta. Y cachemos los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, dislexia y daltonismo. Sí, lo estás haciendo súper bien. ¿Este dónde va? Busca. ¿Dentro de qué categoría entrarían? Visual o psicosocial. Visual sería la daltonismo. Daltonismo entraría dentro del rango visual, ¿no? Es totalmente perceptivo. Hay discapacidades perceptivas, cognitivas y motoras, tal vez, como otra manera de organizarlos, ¿no?
la dislexia no es un problema de la vista, ¿cierto? Es más bien cognitivo, tiene que ver más con la manera en la que procesamos la información que estamos percibiendo. Y los grados de discapacidad también, ¿no? Los grados de discapacidad son como elementos importantes. Mi amor, ahorita no puedo hacerte caso, Chola. Entonces, revisemos de nuevo un poquito más de datos. Hay como un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de personas que tenemos como distintas afectaciones a la vista, al oído, a las habilidades motoras, a las habilidades cognitivas. ¿Cuántos de aquí no usamos lentes? Levanten la mano quienes no usan lentes. Tres. Súper. Qué jóvenes. Qué jóvenes. Ajá, ahí hay que cachar que sobre los 40 años, casi todas las personas van a necesitar lentes de lectura bifocales, ¿no? O sea, es decir, si es que tenemos buena visión, en algún momento esto puede transformarse, ¿no? Porque la visión se va deteriorando, así como también la audición con el tiempo. Entonces hay un porcentaje como súper grande de la población que inclusive tienen visión reducida. Eso significa que no existe un par de lentes que sea capaz de permitirles recuperar la visión al 100% en su totalidad. Y fíjense que alrededor del 10% de los hombres tienen algún tipo de deficiencia de visión relacionada al color, ¿no? También hay distintos niveles de daltonismo. Personas que ven todo en escala de grises, que es como ya los niveles más fuertes. Pero no entra. Entonces no es así. Sí, sí entró, papá. A niveles como mucho más bajos, ¿no? De no poder como reconocer tal vez un color sobre el otro. Entonces, sí, identificamos, y este es como un punto que mencionamos desde las primeras sesiones, ¿cierto? Cuando pensábamos en los diferentes retos de diseño. Sobre todo con con esta relación como directa hacia los nuevos medios, que de nuevo, no sé por qué termina como teniendo como una relación más fuerte. Sin embargo, sí, es algo que aquí lo vamos a estudiar y vamos a hacer como vamos a intentar hacer esta relación con nuestros productos, ¿no es cierto? Diseñados para formatos digitales e interactivos. Entonces, hay unos principios que, para variar, los investigadores de la interacción en una computadora utilizando siglas para construir un framework, ¿no? Este se llama POUR, que significa que las cosas que diseñemos tienen que ser fácilmente perceptibles, ¿no? Fácilmente operables, fácilmente comprensibles y además que operen sobre sistemas robustos. Percibible, esto creo que está como mal traducido. ¿Perceptible o percibible? Fácilmente Mira, papi, papá. Dime. Mira un gato cariño. ¿Por qué tú, papi? No me sé cómo hacer eso. Entonces vaya a coger otro juguete. No. Sí, anda a coger los Legos. Anda a armar los Legos. Mira. Ajá. Pero no sé cuál va aquí y aquí. Entonces pensemos que sobre todo deben haber alternativas, ¿no? No todo puede ser comprensible para todos. O sea, es muy difícil. Es muy difícil diseñar un sistema que tenga como esta característica de universal, ¿no? Que todos lo ven y que todos lo pueden llegar a entender. Es como un ideal, sí, es como algo que nos proponemos, pero es súper difícil.
probablemente las maneras que se utilizan para solucionar de forma sencilla es a través de alternativas. Entonces, cuando ustedes construían el formato, el tag image en HTML, utilizaban esta etiqueta alt, ¿cierto? Para incluir textos alternativos, para que las personas que no pueden ver las imágenes o que están utilizando algún modo de lectura de la web puedan escuchar la descripción de esa imagen. Pero lo mismo pasa con los formatos multimedia en general, ¿cierto? Subtítulos, descripciones, transcripciones de audios, de conversaciones nos ayudan a tener una claridad. Con adaptabilidad, esto es como un tema que lo hemos mencionado de algunas formas, ¿no? Cómo podemos construir sistemas que sean flexibles y que se adapten dependiendo de el conocimiento, dependiendo de las habilidades, de los niveles de expertise, de las capacidades de enfrentarse a diferentes retos que pueden tener nuestros usuarios, ¿no? Y crear elementos que sean visibles, ¿cierto? Que sean como fácilmente visibles. Y sí, probablemente ahí vamos a decir como tal vez un poco como casa de herrero, cuchillo de palo. Yo creo que, por ejemplo, estas páginas que suelo incluir yo aquí, no siempre tienen como buenos niveles de contraste, ¿no? ¡Wow, Olivia! Tal vez sí las que son, claro, negro sobre blanco o negro sobre amarillo. No sé cuán fácil de leer terminen siendo los formatos colaborativos que son sobre... Verás, si tú me dejas dar clases, después de que yo termine nos vamos al parque y compramos helado. Pero si estás interrumpiéndome, la clase va a durar hasta las 7 de la noche. Bueno, quédate aquí ya, pero no me interrumpas, Olivia, porque estoy conversando con los chicos. Entonces necesitamos crear cosas que también que tengan esta capacidad de ser visibles, ¿no? Que tengan como suficientes contrastes. Eso hablamos desde la capacidad de percibir, ¿cierto? De cómo utilizamos nuestro sentido para internalizar la información. Pero cuando esta información llega, tenemos que propiciar que también sea comprensible, ¿no? Que se pueda entender fácilmente. Entonces, ¿cómo puedo leer de manera adecuada? Ya no solamente a través del contraste, ¿no? Sino de los formatos, de los contenidos, de no tener como párrafos que sean excesivamente largos, sino bloques más pequeños o que estén organizados en bullets. Elementos que sean de fácil predicción, ¿no? Que tengan esta lógica de... que sean intuitivos, ¿cierto? Es como esta lógica de que se pueda predecir, que sea compatible con diferentes sistemas, ¿cierto? Con distintas plataformas, o que tenga como esta capacidad, de tener como un input asistido. Sin embargo, las personas que tienen distintas discapacidades no intentan solamente consumir información. El Internet obedece a una lógica que tiene dos vías. No somos solamente consumidores, ¿no? Sino desde hace algún tiempo, como esta lógica de la convergencia de los medios, ¿no? Que ustedes como de alguna manera la pusieron en práctica, generando como estos contenidos transmedia, también implican que las personas puedan participar, ¿no es cierto? Operar, actuar. Entonces, ¿cómo trabajamos con sistemas que sean interactivos, que tengan distinta accesibilidad a través del teclado, no solamente respondan al mouse, ¿no es cierto? Que te den el tiempo suficiente para poder actuar, que puedas comprender y que puedas navegar dentro de los distintos menús. Y finalmente el tema de la robustez, ¿no? Que tal vez se relaciona un poco más con la capacidad que tienen las plataformas en las que trabajamos, de cuál es su versatilidad para poder ser operado desde diferentes dispositivos. Entonces, hay diferentes guías
hay diferentes guías. Si es que estamos trabajando en formatos web, ¿cierto? Está el WCAG, que son Guidelines de Accesibilidad. Si es que van a desarrollar software, hay otros guidelines que son específicos también para el diseño de herramientas, ¿no? Si es que van a ser navegadores, si es que van a trabajar con hardware, si es que van a trabajar en definitiva, ¿no es cierto? Hay como muchísimas iniciativas que ya han hecho como un trabajo arduo de investigación y que ya tienen planteadas como protocolos súper claros que ustedes pueden revisar. ¿Cuáles son espacios y formatos en los que todavía no hay estándares que son suficientemente claros? ¿Dónde creen que tenemos problemas? No sabemos. La realidad virtual, ¿no? La realidad aumentada. Son estos procesos que están como todavía en construcción. Entonces, del mismo hecho de que estén en construcción, implica que estamos como en fase exploratorias en esta manera de intentar entender las formas en las que personas con diferentes discapacidades pueden interactuar con lo que diseñemos. Sin embargo, hay algunas aproximaciones también, ¿no? Yo les dejo acá como unos documentos que van a ser como interesantes que ustedes revisen para que tengan como ideas de las cosas que están pasando, ¿no? De las cosas que se están haciendo en cuanto a investigación y en cuanto a técnicas de accesibilidad para realidad virtual y realidad aumentada. Esto tal vez de una manera como más general, ¿cierto? Y es interesante. Estas son como recomendaciones que hace el gobierno del Reino Unido. Allá en el Reino Unido es ilegal, ¿no es cierto? Sacar una web al aire que no cumpla con ciertos estándares de accesibilidad. O sea, si es que tú lanzas una web que no es accesible, tú caer una buena multa, ¿no? Que finalmente es un peso que recae sobre los diseñadores, sobre las diseñadoras. Pero viene como algunas cositas, ¿no? Hay como algunos elementos que nos permiten identificar como mejores maneras de generar como formatos de uso que pueden funcionar para todos, ¿no? Colores simples en lugar de colores brillantes. Esto es recomendaciones para usuarios que se encuentran dentro del espectro autista, ¿no? Escribir palabras planas en lugar de utilizar metáforas, ¿no? Figuras abstractas, gráficas. Oraciones cortas en lugar de contenidos de texto muy grande. Layouts que sean simples y consistentes. Para personas que tienen discapacidad auditiva, ¿cierto? Tengan en cuenta que igual las personas que tienen discapacidad auditiva, el español o el inglés, o dependiendo de dónde se encuentren, no es su lengua materna. Entonces, las personas que procesan en diferentes lugares, claro, procesamos en diferentes lugares el lenguaje, personas que tienen discapacidad auditiva a personas que aprendieron a hablar a través del oído, ¿no? Entonces poner como un texto y una imagen puede ser como fácilmente procesado para personas. Ajá, gracias. Voy a poner por allá. Bueno, voy a poner por allá, por favor, ¿ya? Después lavo tu ropa. Puede ser como fácilmente procesado para quienes aprendimos a hablar escuchando, ¿cierto? Porque procesas imágenes de un lado del cerebro y el lenguaje de otro lado. Sin embargo, para las personas que no aprendieron a hablar escuchando, las palabras son como muy
hacia imágenes, hacia gráficos, ¿cierto? Entonces es como una sobrecarga dentro del mismo lugar del cerebro. Pero otras recomendaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería pasar en el caso de dislexia? ¿Qué es lo que debería pasar en el caso de visión reducida? Entonces, en fin, hay como muchísimas recomendaciones a las que tenemos que estar pendientes, dependiendo de cuáles son como las mayores probabilidades también dentro de nuestros públicos de usuarios, ¿no? Entonces piensen por un momento en función de las personas para quienes ustedes están diseñando. Primero, ¿cuál sería como este impacto? Pensemos como en un grupo de 5, 10 estudiantes, 20 estudiantes de una escuela, colegio, donde todos van a probar el sistema de realidad virtual y, el niño que ya tiene como un estigma en la clase por tener discapacidad, además de eso, no puede interactuar con la cosa que ustedes están creando. O si es que interactúa, tiene problemas para percibir, para comprender, para leer. No, ahorita no, corazón, estoy ocupado, Olivia. Anda a jugar, por favor. Entonces, claro, tal vez como intentando hacer como un resumen, en este caso, dentro de lo que pasa, ¿no es cierto?, a través del Internet, es pensar que accesibilidad no significa que las personas con discapacidades puedan solamente usar la web. No seamos como asistencialistas. Nos interesa pensar en la accesibilidad como la capacidad para que personas con discapacidades puedan percibir, puedan comprender, puedan navegar, puedan interactuar. Pero sobre todo que tengan la capacidad de contribuir también con la web, ¿no? Que puedan estar involucrados en los procesos de construcción también, de todo el nuevo sistema, de todo este nuevo mundo que opera a través de la comunicación del Internet. Mi carta. Mi carta. ¿Qué carta, Olivia? ¿Cuál es tu carta de esos? Anda, mejor coge, mira tus tarjetas de letras. Intenta escribir tu nombre. Este es como uno de los recursos que para mí es como más importante, ¿no? Y que tiene que ser como casi siempre el punto de partida de todo trabajo de diseño. Estos son validadores de contrastes. Intentemos ver si el EVA tiene suficiente contraste. Estos son como los recursos que vienen por defecto, ¿no? Este formato tienen en todas sus aulas virtuales, cholos. Sí. Sí, Sí. Veamos cuán accesibles son. Esta es una captura de pantalla para revisar el contraste de estas letras grises sobre fondo blanco, de estas letras azules sobre fondo blanco, de los iconos, de estos otros iconos. Ajá, pero a ver, Oli, por favor, coge las letras y escribe ya por allá, pero no me interrumpas que ahorita estamos ocupados, corazón. A ver, no vamos a usar, ¿usamos Photoshop o utilizamos las mismas herramientas de acá? Photoshop. Yo soy más. Súper. Este es el que se lo ve como más débil por ahora, ¿no? Fondo blanco. Entonces voy al contrast checker. Y tengo background blanco, está bien, ¿no es cierto? FFF. Vamos a ver cuál es este gris. 81, 81, 82. Ajá. Cachen esto, ¿no? Como cuáles son las respuestas.
según los estándares del consorcio de accesibilidad web, hay como dos formatos. AA es como básico, ¿cierto? AAA, esa es la clásica, ¿no es cierto? Si es que tienes como AA, es cumpliste con los requerimientos mínimos. Si es que tienes AAA, es que es increíble, ¿no? En este caso te dice, texto normal no pasa, no cumple con los estándares de accesibilidad. Ni AA ni AAA. Para textos largos, pasa formatos, o sea, textos grandes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre texto normal y texto grande? Esto debe ser hasta 14 puntos, solo déjenme confirmar. Uy. Papi, 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 bebé, tu pierna se ve lucha. Tu pierna se ve lucha. Tu pierna se ve lucha. Esto tiene 18 puntos. ¿Y este de acá abajo? No. ¿Por qué aquí dice 14? Aquí dice 14. Ya, está bien 14. Este debe ser 12 y ese debe ser 14. ¿Por qué dice 18 ahí? O este es 14 Papi, y este es 18. oye, papi, si muevo esto, porque se mueve la planta. Ah, mire, sí, aquí dice Papi, 14 puntos. ¿por qué? Estás moviendo toda la mesa, Lidia, por eso se mueve la planta también. Entonces, si este fuera un texto, perdón, acá. Si es que este fuera un texto de más de 14 puntos, cumpliría con los estándares, ¿no? Pero no lo es. Vamos a revisar ¿Y los el chicos? otro elemento. Los chicos. Aquí están los chicos, Olivia, me están escuchando, pero tienes que dejarme hablar para que puedan escuchar. Los chicos. Igual, ¿no es cierto? Fondo blanco. Color. Ajá, lo mismo, ¿no? Fíjense que de nuevo falla. Debería ser como, o sea, cumple para textos grandes, pero con el mínimo. Claro, si es que empezamos a incrementar el negro, miren cómo primero aumenta el contraste y después en algún punto se van marcando, ¿no? Como los checks de accesibilidad. Hasta que aquí, cuando pasamos el radio de contraste de 6 a 7, es el momento en el que cambia el AAA para textos normales, ¿no? Tienes igual como textos y también elementos de la interfaz gráfica, ¿no? Entonces revisemos ahora. Ajá, capaz de contraste. Fondo azul, este cian, y el gráfico en blanco. Entonces este sería FFF. Y este sería el background, ¿no? Miren el radio, ¿no? De nuevo es como súper bajo. Sin embargo, para objetos gráficos es suficiente. O para textos grandes. Y ahora veamos estos. Probablemente estos son los que tienen menor dificultad. Fondo. Figura. Suficiente, ¿no? Suficiente para objetos gráficos, inclusive para textos pequeños podría funcionar con AA. Hay una herramienta, bueno, esta herramienta
Ajá, no ha sido como actualizado últimamente. A mí me gustaba muchísimo. Vamos a intentar entrar, ¿no? Vamos a intentar entrar a la herramienta. Déjame ver si es que todavía está al aire. No, ya no está al aire. Es una herramienta que no se terminó de actualizar, no se continúa actualizando y además como, sí, evidentemente el tema de accesibilidad es como un proceso que se ha transformado, ¿no? Durante los años, pero te dan diferentes recursos que te ayudaban a entender fácilmente cómo transformar. Y fíjate en la web, ¿cierto? Desde tamaños pequeños, medianos, grandes, los contenidos y también para transformar los colores, ¿no? Para que puedan tener mayor, menor contraste o diferentes maneras de percibir. ¿Dónde estamos acostumbrados a ver este tipo de sistemas? ¿En dónde? Dime, dale. En los celulares, como que hay la capacidad de que te lean, como que para personas ciegas, te leen cuáles son, dónde están los números, dónde está esto, y para las personas que no ven bien también hay la capacidad de hacer los iconos más grandes y de cambiar la tipografía, también los puntos para hacerlos más grandes. Los celulares ahora se han tomado como la posta muchísimo, ¿no? Tienen como capacidades de modificar sus settings súper variadas que, claro, pueden saltar con facilito del modo nocturno al modo normal, ¿no? De visión. Que te invierte totalmente de alguna manera como los colores y que te permite generar como algo más de contraste, o lo de aumentar tamaños de las fuentes, ¿no? ¿Quién ha modificado el tamaño de la fuente en WhatsApp? ¿Todavía ven bien? Yo aún veo bien. Aún ven bien. Aún ven bien. Ya van a cachar cuando les toque cambiar. Igual los navegadores, ¿no? O sea, los navegadores ahora tienen como formatos súper sencillos en los que ya no necesitas que la web te dé esa capacidad, pero claro, si es que como suman más, tú solito vas a acercarte hasta el nivel que requieras, ¿no? Ya no necesitas tener un elemento que te permita manejar el tamaño de forma independiente de los contenidos. Está como implícito dentro del navegador. Ajá, y la otra cosa que íbamos haciendo, ¿cierto? Por un lado podemos como contrastar de una manera muy sencilla, manual, ¿no? Como estos elementos. Vamos a abrir la página de la PUSE, puse.edu.es. Ajá, ¿será que tiene suficiente contraste? ¿Qué creen? Esta es otra herramienta, ¿no? Una herramienta de evaluación que intenta hacerlo automáticamente. O sea, hay algunas cosas que pueden ser evaluadas de manera automática, que deberían ser más como recursos que nos permitan modificar, ¿no? Nos permitan saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y modificar de una. Contrastes de error, perdón, error de contrastes, 10. Oigan, 10, ¿dónde estarán los errores de contraste? Acá, ¿no? Leer más. Que es letras cian sobre fondo blanco. A ver, no estoy consiguiendo ver. Acá, acá, acá,
No sé dónde está. Acá, 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 acá. Errores de contraste. Desactivemos como todo. Alertas. Texto alternativo muy largo. Cinco imágenes. Que tienen el mismo texto alternativo. Esto no sé qué será. No tienes un link en el primer nivel. Entonces hay algunas cositas, ¿no?, que van apareciendo que nos permiten identificar qué es lo que está pasando con los diferentes elementos de la web. Ajá, otra vez, como imágenes sin texto alternativo. Entonces vamos a ver. Ajá, esta no tiene, esta no tiene, esta no tiene, esta no tiene. O algunas que tienen texto. Dime, chola. ¡Ay, súper! Mira que te pusiste. Ponte zapatos también para hacer bici. ¿Ya? Ah. Con mucho. Entonces, claro, evidentemente el tema de accesibilidad está más desarrollado en la web, ¿no es cierto? En los dispositivos móviles que en otros formatos interactivos. Sin embargo, claro, de nuevo hablamos de que hacer diseño accesible no es únicamente seguir unos guías y unos estándares. Es como una manera de pensar en el diseño. Y en este caso vamos a hacer como esa lectura desde la lógica del diseño universal. Quiere decir, ya no como accesibilidad, no es, ajá, va más allá de la lógica de la accesibilidad, ¿no es cierto? Accesibilidad te habla de tener alternativas. El diseño universal te habla de intentar generar este producto que tenga características que estén extendidas a la cantidad más grande posible de la población, sin que necesite de ningún diseño especializado ni de ninguna adaptación, ¿no? Es un poco utópico, pero es, digamos, como el objetivo que se busca a través de las nociones de diseño universal. ¿Cuáles son las barreras a las que nos enfrentamos? Ya hemos visto como muchas de ellas, barreras físicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como los distintos problemas físicos que puedes tener que te impidan leer, comprender, percibir, interactuar? Ya nos tenemos que ir aparte porque ya estamos por ti. Ya, tienes que esperarme un rato porque todavía no termino la clase, Olivia. Barreras perceptuales, ¿no? Perceptibles, percibibles, como sea. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no puedo terminar de recoger del mundo a través de mis sentidos? Y las conceptuales, que pueden estar más vinculadas con las capacidades cognitivas, sí, pero también basadas en las experiencias que tengo, ¿no? En lo que conozco del mundo, en cómo esta información se me revela frente a mi capacidad de comprender. Pero también existen barreras económicas, ¿no es cierto? Que aquí es como un ejemplo claro del trabajo que hace Google a través de los cardboards, ¿no es cierto? De estos lentes. Entonces entiende que los headsets pueden ser unas cosas que no son tan fáciles de adquirir, ¿no es cierto? No son tan accesibles, digamos, en términos económicos. Necesitas poder invertir 400, 600, 800 dólares para poder tener un headset. Sin embargo, tienen como la capacidad de desarrollar algo que, ajá, como imprimes, recortas y con el mismo teléfono ya tienes un sistema básico de realidad virtual. O inclusive limitaciones culturales, ¿no? Que pueden estar dados por todos los sesgos sociales, familiares, o por las características que son adquiridas de nuestro aprendizaje a través del entorno. Entonces, reglas. Entonces, de nuevo, estos no son recetarios como los guidelines,
son más bien como elementos que nos tienen que ayudar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Uso equitativo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos diseño que sea útil para las personas que tengan diferentes habilidades? Flexibilidad en el uso, que se pueda acomodar a diferentes capacidades, habilidades, experiencias de los usuarios. Que sea simple, ¿cierto? Que sea intuitivo, que sea fácil de entender, más allá de la experiencia, del conocimiento, del nivel de instrucción, de las habilidades del lenguaje. Que la información pueda ser percibida y que el diseño tenga esta capacidad de comunicar de manera eficiente al usuario, más allá del ambiente y de las condiciones y de las capacidades sensoriales de nuestros usuarios. Que tenga tolerancia al error. Que el diseño minimice como los posibles castigos, ¿no es cierto? O las consecuencias de errores que se cometan de manera accidental. Que no implique un esfuerzo físico, ¿cierto? Que no implique no es como un esfuerzo físico grande. Que este diseño pueda ser utilizado de manera eficiente, confortable. ¿Estás bien? No me la quité porque tengo... Bueno. Y que evite la fatiga, ¿cierto? Y finalmente, que los espacios, que los tamaños puedan ser fácilmente usados. Entonces, pensar en tamaños apropiados, en proveer espacios según los diferentes tipos de manipulaciones, cuerpos, posturas, lógicas de movilidad de nuestros usuarios. Este para mí es como uno de los ejemplos más bellos, ¿no? Que se han trabajado desde los sistemas interactivos que rebasan, digamos, de alguna manera a los componentes, que rebasan como a estas cosas web y mobile, ¿no es cierto? Que, digamos, es como el espectro en donde más trabajo existe, que es como súper claro, útil para la sociedad. Este, digamos, es como otro tipo de ejemplos más motivadores. At Xbox, we have a controller design that our fans love. However, for gamers with limited mobility or gamers who don't use both their hands, this controller design might not work best for them. Pushed you out of the way, I'm sorry. Doorknobs are the worst thing ever invented. Putting on shoes, the cell phones that I use, these are the sorts of things that we don't think about until we have to, and I think about them every day. Yeah! I have cerebral palsy on my entire right side. This side of the controller is fine. This side doesn't happen. As game platforms have gotten more sophisticated, the controllers have gotten more sophisticated, and it started to get really frustrating. We designed the Xbox Adaptive Controller through feedback from the accessibility community. The Xbox Adaptive Controller is really easy. You just plug it in, and then you can plug in various other devices. I can make it work for me the way it has to. With the Xbox Adaptive Controller, a gamer can game with one hand and one foot, or one hand and their shoulder, or even one foot and their chin. And I can change it from game to game. Good, ready? Forward, squeeze tall. There it is. Craig Hospital is a facility for patients who've either had a spinal cord injury or a traumatic brain injury, and it's a place for their rehab. Yes. We're here for game night, and we're helping new patients getting back into gaming again. Is that the D-pad? Yeah. Okay. Our role as occupational therapists is to get people back to doing. When the Xbox Adaptive Controller came along, it acted like an Xbox controller and it just worked. Uh-oh, over there. On the standard Xbox controller, it's just hard to press the buttons because can't really put pressure through my hands. But then with the adaptive controller, I can use like larger joysticks, larger buttons that are easier to press and reach. Corey and his brother Zachary are twins. Before Corey's injury, Zachary had gamed with him regularly, and that was the way that they related to each other as siblings. Who do you love playing Xbox with here at Craig Hospital? Zach. The Xbox Adaptive Controller and the Co-Pilot feature allowed them again to play games together. So there's a huge social component to it. You got that.
Yes, yes. They can play any game that they want. I see the confidence just burst out of them. Entonces es como súper interesante pensar en las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Por un lado, podemos hablar de los sistemas como maneras de acercarse a personas con capacidades especiales, ¿no es cierto? Hablábamos del ejemplo de Vidar, de cómo un escenario de realidad virtual puede ayudar a personas a entender las lógicas sociales, ¿no es cierto? Y logísticas dentro de la ciudad. Pero también tenemos que como prestar atención, ¿no es cierto? A cuáles van a ser como los formatos de interacción con los objetos en este tipo de condiciones. Entonces, consideraciones. No, esto ya vimos, esto ya pasamos. Esto ya pasamos. Vamos a pasar hasta acá. Actividad, ¿cierto? Actividad que vamos a resolver desde nuestros sistemas. Estos son los trabajos colaborativos, los resuelven de manera colaborativa, pero tienen que hacer como una intervención cada uno, ¿no? Cada uno tiene que realizar un aporte. No pueden ponerme solamente una cosa por todo el grupo. Entonces pensemos en cuáles son los retos específicos de nuestros productos y cuáles podrían ser también soluciones hipotéticas, ¿no? Estos son como ejercicios especulativos, de nuevo, que resolvemos en el Jamboard de una manera gráfica. Entonces, reflexionemos sobre lo que estamos construyendo. Reflexionemos alrededor de la clase que hemos visto ahora y planteemos como estas dicotomías, ¿no? Entre el problema y la solución. Preguntas, mis cholos. ¿Ya se va a cerrar? ¿Qué va a pasar esto? Le estoy pidiendo que me... No. A ver. No. O sea, solamente tenemos que llenar el Jamboard con tres problemas y 3 soluciones. Ya, sí está bien. Ya. Después recuerden, ¿no? Recuerden cuáles son los pendientes de la semana. Por un lado, el prototipo del sistema interactivo, que es lo que estamos construyendo. Este prototipo, ¿cierto? De alguna manera va a presentar como este formato de interacción y debe tener como una base en esto. Esto es algo que conversamos desde el principio. Ten cuidado, Lidia, que se van a caer las plantas, ¿ya? ¿Cuál es el esquema de navegación? ¿Cierto? Y en este caso no nos referimos a un menú de navegación, sino a navegación a través del espacio, si es que tiene movilidad, si es que te mueves, si te teletransportas, por esta manera de construir y de comprender. ¿Cuál es esta estructura bidimensional y tridimensional que parte de los guidelines básicos de la Gestalt y de estas guidelines expandidas que revisamos? Y pensar en los objetos que se van a incluir. Es importante que ustedes justifiquen estas decisiones, ¿no? Tenga como la disposición del espacio, la ubicación de los elementos, las alturas, que toda esta composición esté justificada y que no sean solamente que estuvieron ahí porque sí. Entonces, partimos nosotros de unos bocetos, hicimos como también estos procesos de reflexión sobre los escenarios tridimensionales, tuvieron como un pequeño recorrido así sobre su prototipo 3D. Pero lo más importante es justificación de las decisiones de diseño. No necesariamente tienen que mencionar a todas, ¿no? Pero sí a las que han utilizado para poder construir el espacio que han diseñado.
Entonces, eso es importante por un lado, y después, ¿no es cierto? Por otro lado, acuérdense que el entregable para la semana número 12 corresponde a estos 5 elementos. Revisión de la literatura, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los retos que hemos identificado del diseño sobre los que vamos a trabajar nuestro sistema de realidad virtual? De todo lo que hemos visto y de los elementos adicionales. ¿Cómo está contemplado este sistema interactivo que estamos planteando, ¿no? ¿Cuáles son las pistas que ubicaremos dentro del espacio? Y cómo vamos a diseñar este instructivo de uso, que no es un manual, ¿no es cierto? Sino es un elemento claro de comprender. Esto como pueden basarse muchísimo en la reflexión de cuán fácil es comprender los objetivos y las acciones que me permiten alcanzar esos objetivos, ¿no? Es importante tener como esta reflexión igual sobre los principios de accesibilidad, que no necesariamente vamos a llegar a hacerlo, es como muy difícil, la verdad es como muy difícil hacer como cosas accesibles, usables, pero es importante que al menos pensemos, ¿no? Generar esta representación de la navegación, del layout, de los objetos a través del prototipo físico, tener esta composición bidimensional de la que partimos, que es el wireframe, pensando en los distintos elementos del sistema y en esta evaluación heurística de los componentes, y pensar, ¿no es cierto?, cómo vamos a capturar la información, cómo vamos a registrar a través de qué elementos, clics, movimientos, cámaras, y también cómo vamos a presentar la información, headset, dividido, cueva, cómo pensamos en que pueden aparecer estos distintos elementos. ¿Preguntas? Entonces, abrimos un espacio de trabajo para que se organicen y nos vemos en un ratito para cerrar la clase. Antes de cerrar, ¿cierto? Les voy a dejar acá. Yo creo que me adelanté una cosa, innecesariamente. Semana 11, ¿no es cierto? Los entregables son lo que estamos haciendo, retos en la accesibilidad, la autoevaluación y coevaluación. No se olviden de hacer, mijos, cada semana. Y el prototipo del sistema interactivo 3D, ¿no es cierto? Que es lo que están trabajando todavía, con la justificación en función de los diferentes guidelines. Semana 12 es de evaluación, sí, pero no es evaluación de usuario. Yo me confundí. Es de evaluación heurística. Entonces, la evaluación heurística, seleccionen ustedes cuáles son las heurísticas adecuadas y hagamos un reporte igual en el formato colaborativo. Autoevaluación y coevaluación y el sistema de realidad mixta, que son como todos los puntos que describimos en su momento, ¿no? Literatura, sistema interactivo, prototipo, wireframe y sistema de visualización. Súper. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted sabe cuál es la tipografía del clavado? ¿La que No. están usando? No. ¿La tipografía de qué? ¿Del logo o la institucional? La que utilizan La en institución, la que usan en la web. A ver, eso se me facilita. Nosotros buscando parecidas. ¿Esta? La más delgada. La que está abajo que dice Museo de Arte Precolombino, Casa de Lado. ¿Esta? Es que estamos buscando la Sí saben complementaria inspeccionar. Sí saben cómo inspeccionar. ¿Vieron como lo que hice hace un ratito para cachar el tamaño? Si es que le dan clic derecho y ponen Inspect, aparecen como todos los recursos. Fíjense, primero en cuestión de estructura, ¿no? HTML. Y después en CSS. Font Family, Inherit, está heredada de otro lugar. Entonces vamos a ver en algún de dónde llega. Font Family es Roboto. Este tipo de aquí. Ya.
Ajá, y esta de acá. Font Family es Roboto, solo que es 900. Ujú. Ya, profe, gracias. Que ya estábamos armando como la línea. Miren, todas las fuentes que utilizan en esta página son todas Roboto. Condense, Medium, Black. Gracias, profe. Listo. Queridos. O sea que de aquí nos vemos en 2 semanas, más o menos. No. No, pero mañana es, no, el viernes nos vemos, pero el viernes ya no hay clases. No, el viernes este viernes no tenemos nada. O sea, actividades programadas no tenemos. Utilicen más bien ese tiempo para trabajar con los guidelines, pero no tenemos como ninguna actividad programada para resolver el viernes. Ya. Ujú. Ya, pues queridos, queridas, nos vemos entonces. Cuídense. Ya, profe, gracias. Hasta Suerte. luego. Y me avisan cualquier cosa, igual para la entrega del docu, estoy ahí pendiente ya. Ok. Super, chao.